China almacenará un cuarto de su energía usando aire comprimido. Quiere que su almacenamiento de energía con aire comprimido pueda ayudar al país a acumular una cuarta parte del sobrante energético total para el 2030. Vamos a ver cómo es eso. La Academia de las Ciencias de China acaba de anunciar la conexión a la red eléctrica del país de un sistema de almacenamiento de energía por aire comprimido de 100 megavatios. Según ellos, la única con estas características en el mundo. Hay que ver cómo será que funciona eso. Ola de bancarrotas en Inglaterra alcanza nivel de la crisis financiera del 2009. Las quiebras de empresas en Inglaterra y Gales se dispararon este año hasta niveles de 2009, el peor momento de la anterior crisis financiera. Según la Oficina Nacional de Estadísticas Británica, entre abril y junio de este año se declararon insolventes 5.629 compañías en el Reino Unido, la mayor cifra en 13 años, por encima de la media de 3.850 empresas al trimestre registrada entre el 2015 y 2019, antes de la pandemia. Mira esto, la presión salarial amenaza las perspectivas de crecimiento en dos países, en Polonia y Hungría. La evolución de los sueldos preocupa a la Unión Europea. El impacto de la inflación subyacente eleva el costo y se descarta el temor a que desaten una espiral inflacionaria. Yo te pregunto, tú que eres clase media, ¿tú sientes que el costo de la vida sube y que los sueldos se mantienen estacionarios? Yo lo siento, ¿Tú sí, lo de verdad. sientes? Yo lo siento, sí, pero eso por ahora se está manifestando en una necesidad de reducir actividades no prioritarias. ¿Cómo es? Que hay mucha gente reduciendo lo que son las actividades no prioritarias. O sea, es decir, limitando o reduciendo la cantidad de salidas, por ejemplo, comer fuera de la casa. Que se quita eso. Sí, racionalizando el uso del combustible. Es decir, aquí vamos a comenzar con más frecuencia a salir todos en un solo vehículo. Vamos a comenzar... Sí, todo eso que son una reestructuración de gasto hasta donde se puede, claro. Bien. Ahora una cosa, consumir solamente lo que uno produce yendo al supermercado, ¿también se nota alguna alza ahí? Aunque tú consumas solamente, aunque tú... No, porque esa parte yo no la domino mucho de cuando los precios de los supermercados, pero sí, no veo como... esa parte no la domino. La pregunta viene por otro lado. Quitando la salida, quitando viajes innecesarios, quitando combustible y salidas innecesarias, aún así se nota presión. Hay cierto contrañimiento. Sí, porque porque hay otros factores también. Por ejemplo, el alza de la tarifa eléctrica y varias cosas más. Este es el caso del chiste que hacen ahí en las redes. Dice que hay 3 empresas que andan detrás de un tipo. Dice, tengo que buscar otro trabajo porque hay 3 empresas que me están buscando. Y el otro creía que era para emplearlo. Dice, no, para cobrarme. Okay. La luz, el agua y el teléfono. Oye, bien. Le acusan a Rusia de usar mercenarios para explotar recursos en África. Son dos cosas. Cuando el ciudadano joven no quiere ser reclutado por el servicio militar, sí, los países que están en guerra tienen problemas. Pero esto lo que está diciendo es que la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas dijo que las ganancias de ese negocio sirven para financiar la maquinaria de guerra de Moscú. Es decir, están explotando recursos en África usando mercenarios. Sí. Porque parece que en África lo que funciona es esto. Eso es otro mecanismo. ¿Tú qué entiendes? ¿Qué es eso? Déjeme 2 ver. párrafos nomás. Los fabricantes de chips alertan de una asombrosa caída de la demanda
se acumulan los indicios de que la recesión tecnológica puede ser más profunda y duradera de lo que se temía. Yo fui Ajá, a la Santo Domingo Motors sí. y me senté con el dueño. ¿Qué tú quieres? Yo le dije, yo quiero comprar un carro y quiero una marca de esta empresa, hacerle promoción, pero no un intercambio, sino comprar un carro y encargarme de la promoción de un vehículo, que a mí me gusta de esa casa. Y me dijo, hay un problema, no tenemos ni vamos a tener, porque hay escasez de chip. ¿De qué me estaba hablando? Ok, vamos a tratar de explicárselo de una manera simple. Ok, usted ha abierto un dispositivo electrónico que usted ve que hay unos pequeños cuadritos negros de los que salen, o sea, la placa sobre la que se monta regularmente ¿A dónde? es en el interior. Usted, ¿En la qué? usted destapa ese teléfono. No, háblame del carro. Ok, no, porque espérese, estamos hablando de un carro que necesita de unos dispositivos electrónicos para De lo que poder uno funcionar. ve en la pantalla. Son lo que dicen de que los sensores, doctor. Me hablaron de chip. La Los computadora. sensores. Sí, Mire, sí. la computadora en un carro, antes un carro era radiador, carburador, Sí, filtro de pero aire, toda un cosa. momentito. Tenemos, cuando el carro se calienta, antes de que explote y el radiador Ay. me marca algo. Hay un dispositivo, Hay un dispositivo. que manda una Cuando señal el electrónica agua se que está prende la- acabando, te dice agua para el Sí, limpiavidrio. para limpiavidrio, sí. Cuando necesita mantenimiento, te dice, te prende un motorcito, Sí. sí. Eso es un chip que lo manda. La señal visible que hay, o sea, hay una señal eléctrica que va desde donde está el fallo al chip, y el chip agarra y le publica te la eso. manda. Pero eso va más allá, doctor. Por ejemplo, los vehículos ahora, por ejemplo, con inyección electrónica, tienen unos chips, uno o varios, que van estableciendo cuánto oxígeno va entrando, cuánto combustible, y van combinando la mezcla para hacer el motor más eficiente. Y eso se hizo en un momento escaso. No, eso fue que limitó hasta la fabricación de vehículos. No, lo que pasa es que la materia prima está en unos países que están en conflicto. Ah, eso es tierra rara y vaina. Sí, tierra rara, eso mismo, sí. Metales Usted raros. lo identifica porque un chip, usted agarra, usted tapa un dispositivo electrónico y esos cuadritos negros con unos numeritos arriba que le salen unos alambritos por los lados, esos son los chips, Bien. sí, los procesadores. Otra información. Actrices, políticas y empresarias, todas españolas, se cortaron el pelo en apoyo a mujeres de Irán. Entre ellas Penélope Cruz, Carmen Ocuca Gamarra, algunas de las mujeres. ¿Usted sabe de dónde viene eso, verdad? ¿Perdón? ¿Usted sabe de dónde viene eso? Sí, La muchacha, no, que mataron en Irán a una muchacha, la mataron por tener el hijab, el velo que se ponen, mal puesto. Y entonces, en protesta por esa situación, hay un movimiento mundial. Un padre cubano anunció la semana pasada que su hija decidió abandonar la carrera de medicina por la falta de futuro. Con este salario, entre 5.560 y 5.810, un médico en Cuba no puede tener un futuro que no sea morirse de hambre y necesidad bajo de la voluntad de un gobierno que ni los quiere ni los respeta, dijo Nelson Sánchez Ramos. Hay una situación que quiero aprovechar esa información para contarte. ¿Tú recuerdas que todos los países tienen una disposición de que un médico no graduado en ese país y sin exequatur en ese país, en cualquier país, no puede ejercer si no revalida?
¿Sabe lo que es revalidar? Sí, sí, es como examinarse para poder ejercer en un país que no es el suyo. Previa a la revalidación, aquí quien hace la revalidación es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando viene un médico de fuera y quiere ejercer aquí, lo primero que tiene que llevar es su documentación y la residencia dominicana. Entonces, con esa documentación, si realmente comprueban que es un graduado, antes de examinarlo, entonces proceden a la revalidación. Hay una comisión, creo que César Mella era parte de ella. El asunto es que cuando vino la Revolución Cubana, mucha gente, muchos médicos, sobre todo especialistas, se fueron de Cuba. Lo mismo que ocurrió en Puerto Rico en los últimos años, cuando pasaron las 2 o 3 catástrofes, que muchos médicos se fueron a vivir a Orlando, a Nueva York y a Florida. Y en Puerto Rico les autorizaron hacer una medicina que normalmente no está autorizada. Por ejemplo, los reportes radiológicos de neurología lo hacían desde Estados Unidos por telemedicina. Pues aquí se hace una reválida y en todas partes se hace una reválida. Pero cuando Cuba hace esas ayudas de envío de doctores a Venezuela o Haití, que tuvieron 5 años en Haití, no le piden ningún tipo de condición. Sí. Mira por qué. Cuando se van esos médicos de Haití, de Cuba, ellos crean un médico al vapor. Un médico que es la equivalencia de un médico recién graduado aquí, pero con mucha reducción. Como un paramédico, vamos a decir. No, es un médico, Es un médico. es un médico con el mismo pensum, pero lo llegaron a hacer hasta en 3 años. Lo que tú entiendes, Sí. que no tenían toda la preparación previa para irse a practicar. Entonces allá completaban en los hospitales su carrera. Okay. Ellos, esa ayuda, por ejemplo en Haití, mandaron muchos médicos de eso, que en condiciones normales, aquí viene un médico, todos los años viene de Florida a trabajar en el centro oftalmológico de los Alcarrizos. Sí. Pero ese médico, el centro tiene que llevarle a salud pública el currículum para que le autorice una ayuda humanitaria. Lo que pasó ahora mismo con los implantes, Sí. Salud Pública tomó una medida muy buena. Había unas universidades en España que le cobraban a unos estudiantes para enseñarlos a hacer implantes. Y le cobraban unos cuartos. Y donde venían a practicar con los implantes, era aquí. Ah, practicar, sí. Y lo disfrazaban de operativo Humanitario. Y realmente tenía una parte humanitaria, que es que un implante que te cueste 50,000 pesos, ellos no cobraban el tornillo, el implante, y cobraban 20,000 pesos, pero quien cobraba esos 20,000 pesos era la clínica odontológica que los traía aquí. Oh. La universidad de allá le cobraba a los estudiantes para traerlo aquí. Y dejaban que la clínica odontológica de aquí le pusiera, le cobrara por lo menos honorarios. Ok. Y en esa base se hicieron muchísimas implantes aquí. Sí. Sí, pero ellos saben con qué lo hacen. Pero Salud Pública descubrió el truco. Sí. Pero ellos saben. Y las cerró todas.
Pero ellos saben en lo que se meten, porque no se meten con una especialidad médica que pueda poner, que tenga muchas posibilidades Bueno, lo de que pasa poner es en que riesgo la estoy vida del hablando en paciente. odontología. Bueno, claro. Y te voy a decir algo más. Esa situación de los implantes es un negocio. Mire, pero usted sabe Es que... un negocio. Eso eliminó casi la caja de dientes. Sí, no, ya, eso es así. Permanente, chulo, con un tornillito. Mire, doctor, ahora, cuando viene ese barco hospital del ejército norteamericano, el USS Comfort Sí. que viene, ya yo entendí por qué es que se llevan al paciente en helicóptero de aquí al barco. Porque es está en agua territorio territorial. norteamericano. Sí. No, porque ya No sé. una nave, sea voladora o marítima, es territorio del país que le concede la matrícula. Sí, pero eso tiene un problema. Primero, el bien que hacen es mayor que el riesgo que se corre. Sí. Yo te voy a poner un ejemplo. La gente, esos buques españoles, ellos tienen un médico sin frontera en Sí, España, claro. son famosos. Sí. Esos buques lo hacen en agua para evitar la demanda. Oh, no me Sí, diga. para evitar, porque tú no vas a demandar a una gente que te está haciendo un favor, pero te puede hacer un daño. Sí, le voy a decir, pero el práctico, el que maneja el buque entre las boyas, no viene con una cartica para entregarse a la salud pública tampoco. Pero un juicio bien montado, porque eso es agua territorial. Sí. Son 200 Pero se estaban millas. haciendo abortos en unos barcos de esos, ¿no? Era una... Ah, no, ese yo no lo conozco. Yo Bien, creo. por otra parte, según la Oficina Estadística Europea, en el 2020 habían 5 millones de docentes empleados de educación primaria, secundaria, inferior y secundaria superior en toda la Unión Europea. De ellos, de los 5 millones, 388,000 tenían menos de 30 años en los 3 niveles educativos, el 7% de la plantilla. Por su parte, 2 millones tenían 50 años o más. Esto supone el 39% de la fuerza laboral docente. Asimismo, las mujeres constituirían la mayoría del personal docente. Entre el 2020 y el 73% del profesorado en educación primaria, secundaria, inferior, superior eran mujeres, 3.8 millones. En cuanto al número medio de alumnos por profesor o profesora en los niveles de primaria, secundaria y secundaria superior, era de 12 en la Unión Europea. Cifra superior, por ejemplo, al de España, cuyo ratio era de 11. Las proporciones más altas se registraron en Países Bajos, 16 alumnos por maestro, Francia, 14 alumnos por maestro, Rumanía, 14. Por su parte, el ratio más bajo se registró en Luxemburgo, 7, seguido de Grecia con 8. La educación en la Unión Europea, de 12 alumnos por profesor que tienen en España, tienen 16 alumnos en Países Bajos, Bélgica y Holanda. Estas son las cosas que la ADP y los ministros de educación de aquí se debieran dar su leidita. Sí. Porque ahí es que está el 4%. Fíjate cómo de 5 millones de docentes, la mitad tenían más de 50 años. Sí. Educación es experiencia. Claro. Bueno. Bien. Bueno, doctor, pues así andan las Leche cosas por aquí. evaporada. Desde el martes 4 de octubre, la leche evaporada solo puede ser elaborada a base de leche fresca. Conoce los detalles sobre esa nueva norma. Bueno, eso es quien tiene que ir con la leche también Claro a que sí. leerse esto, En ¿verdad? Estados Unidos aumentaron las entregas de gas licuado a la Unión Europea. Según datos de una empresa, llegaron a casi un 70%.
y las restricciones tecnológicas de Estados Unidos contra China, se analiza a quienes podrían perjudicar a más largo plazo, porque podrían volverse en contra de Estados Unidos si otros países no implementan controles similares. Bien, Rusia ha perdido en Ucrania 6.000, coño, qué abusador eso, 6.000, Sí. 60, oiga eso, doctor del Castillo. Rusia, como dice la información, Rusia ha perdido en Ucrania 61.800 invasores. Oye bien, 266 aviones y 233 helicópteros. Fuerzas Armadas de Ucrania han eliminado a 61.680 soldados rusos de febrero a octubre. Oye eso, invasores. Sí, porque ¿qué así Eso que se le parece Pero- un término que le han buscado como una gente que se llama aquí de que extranjero. No, espérese, que dice de que no me hables de que de invasión de Constanza Memón y Esterondo, eso fue expedición. Eso fue expedición. ¿Te acuerdas lo que te pregunté de Sí. tus gastos? ¿Resistirá la economía de Estados Unidos su deuda pública y la de los hogares que están a punto de tocar techo? La deuda pública ha superado por primera vez 31 billones. ¡Wow! Lo de los consumidores está en 4 puntos. Pero mira, se parece a lo de aquí, pero la de nosotros tenemos 31.000 millones. Sí. Ellos tienen 31 billones. Es proporcional Un al millón- tamaño. Un millón de veces más. Proporcional al tamaño. La sí. de los consumidores está en 4.7 billones y los ahorros personales no llegan a 653 millones. Eso es lo que tiene que ver Héctor Valdés, ¿verdad? La larga sombra de Rusia ha planeado sobre el golpe de Estado de esta semana en Burkina Faso, con protestas contra la embajada francesa y varias banderas rusas. El Sahel, de hecho, el escenario donde la influencia rusa ha crecido. El campo de batalla donde Rusia todavía está ganando. Vamos a una pausa.